al principio del programa, hay un tema de salud importante y es la artritis. Pero por eso hoy tenemos el invitado especial, el especialista, el reumatólogo, el doctor Javier Márquez, que viene a acompañarnos hoy a las 3 gracias para hablarnos precisamente de este tema. Doctor, bienvenido. Muy buenas tardes, muchas gracias a Teleantioquia y a su programa A las 3 gracias. Vamos a compartir con los televidentes algunos conceptos de artritis. Bueno, empecemos entendiendo qué es la artritis, doctor, como en general, ¿qué se define como artritis? Artritis es la inflamación de las articulaciones, pero es un término muy general. Es como mencionar la palabra fiebre. La artritis tiene una serie de causas. Hay más de 100 condiciones que pueden afectar las articulaciones y los tejidos que la rodean. Por eso es muy importante especificar qué clase de artritis es la que tiene un paciente. ¿Cuántas clases de artritis existen? Hay por lo menos 100 condiciones que afectan. 100 distintas. 100 distintas que pueden afectar las articulaciones de forma directa o indirecta. Doctor, empecemos así como para aclarar y para que los pacientes vayan haciendo y entendiendo un poco más lo que es esta enfermedad. Yo creo que la mejor manera es, no sé si usted qué opina, cogerlo como por grupos etarios. Entonces empecemos, por ejemplo, etarios de edad. Sí. Empecemos en los niños. ¿Hay artritis en los niños? Sí, en los niños se puede presentar cualquier tipo de artritis de las que ocurren en los adultos. Especialmente hay algunas que son más frecuentes, pero se puede presentar la artritis reumatoidea, lupus, pero la más frecuente se denomina artritis reumatoide juvenil. Esta es una condición inflamatoria que afecta sobre todo las extremidades inferiores. También hay algunas condiciones que hay que tener presente que no siempre son artritis, pero que afectan las articulaciones o afectan los huesos, como es el dolor de crecimiento. Esta es una de las condiciones más frecuentes también que afecta a los niños y que es causa común de consulta a los pediatras por la preocupación de los padres. ¿Entre qué edades se presentan estos dolores de crecimiento que podrían ser normales? Entre los 2 y los 12 años. Y tiene una característica que el dolor principalmente ocurre en la noche. Eso lo diferencia, digamos, de al menos una sospecha de artritis. O sea, el dolor de crecimiento es normal, pero una de las diferencias frente a los dolores que daría una artritis sería el horario en el que se presenta o cómo diferenciarlos básicamente. O sea, cuándo saber cuándo se consulta al médico y cuándo se queda uno tranquilo porque puede ser normal. Correcto. Una de las diferencias es el dolor nocturno, también que se den fácilmente con la administración de analgésicos como acetaminofén, y la artritis cuando es peligrosa hay inflamación de las articulaciones. ¿Qué quiere decir esto? Hay calor, hay rubor, hay tumefacción y además limitación del movimiento en las articulaciones. Además se acompaña de alteraciones en los exámenes de laboratorio en donde hay unos fenómenos inflamatorios que se pueden medir. Como estábamos hablando de edades, me parece importante que sigamos en ese mismo orden de ideas también. Entonces ya hemos conocido en parte cómo la artritis afecta a los niños pequeñitos. ¿Entre qué edades, Marce, más o menos? A los niños pequeños, lo que pasa es que estábamos hablando primero de los grupos etarios, ¿cierto? Que en los niños chiquitos, de los 2 a los 12 años, como decía, hablamos de dolor del crecimiento, pero pilas a los papás que están tranquilos y dicen, eso debe ser dolor del crecimiento, porque hay muchas manifestaciones, no solo de las articulaciones, sino también manifestaciones ortopédicas, como problemas de la cabeza, del fémur, muchos problemitas que se presentan así con dolores, también nocturnos. Entonces, que es mejor, quita que usted vaya a consulta. Ante cualquier dolor, consultar. Entonces sigamos con los grupos. De 12 años en adelante, ¿qué vendría? De los 12 años en adelante, digamos que de los 12 a los 40 años vamos a encontrar ya las artritis inflamatorias. En las mujeres la más significativa es el lupus, la artritis reumatoidea, también se presenta en hombres, y ya una serie de condiciones, por ejemplo, hay que tener muy presente la fibromialgia, otra condición que es muy común, y hay otras condiciones, pero esta es más común en hombres, que se llaman las espondiloartritis. Estas condiciones son comunes. La causa más frecuente de artritis en un hombre es la gota, el problema de ácido úrico. Esa es la primera causa de consulta por parte de los hombres cuando hay inflamación articular.
Encontramos entonces, doctor, que una de las causas más frecuentes es esta artritis reumatoidea, que es la que la mayoría de la gente sabe que deforman las articulaciones, que tienen problemas sobre todo en las manos, pero empecemos como a aclarar bien cuál es la artritis reumatoidea para diferenciarla de otros tipos de artritis. De las otras 99. De las otras 99. Porque es que mucha gente dice, que me duele un poquito ser artritis reumatoidea. Usted mejor no se entere No, tanto. no, en serio. A Luchi le va a tener que esconder los libros de medicina cuando vaya a la casa. ¿Por qué no? Es muy interesante aprender. Doctor. Hay algunas características que nos permiten diferenciar los diversos tipos de artritis. Por ejemplo, en el caso del lupus están unas manifestaciones en la piel y da mucha fiebre, mientras que en la artritis reumatoidea se caracteriza por comprometer las articulaciones pequeñas de las manos de forma bilateral y simétrica. Adicionalmente... O sea que si a mí me duele un dedo, no es artritis reumatoidea. Me tienen que doler los dedos en las dos manos. ¿Sí? No es solo, es que tengo dolor en la mano derecha solamente. Eso no es en un artritis solo dedo reumatoidea. no cuenta. Tiene que ser en un lado o en el otro. Si es una rodilla, en la otra. Correcto. Perfecto. Adicionalmente, la rigidez que presentan los pacientes en la mañana, que dura por lo menos 30 minutos, y hay algunas otras características que nos ayudan a nosotros a armar ese rompecabezas y poder diagnosticar a un paciente. Por ejemplo, los laboratorios, el factor reumatoideo y más recientemente un examen que se denomina anticuerpo anticitrulina, que tiene una alta especificidad y sensibilidad para poder corroborar el diagnóstico. No podemos olvidar que los estudios de radiografía y otra serie de manifestaciones también nos ayudan a determinar esta clase de diagnóstico. Doctor, ¿cuáles son las características de ese dolor? O sea, este es un dolor, no sé, punzante, intermitente, que causa ardor. ¿Qué características tiene este dolor de la artritis reumatoidea? Viene a ser este, ¿cierto? El dolor de la artritis reumatoidea es un dolor inflamatorio. ¿Qué quiere decir esto? Que es un dolor que con el ejercicio mejora y con el reposo empeora. Cuando las personas están quietas, comienzan a sentir mayor inflamación y mayor rigidez. Esa es la característica fundamental de este dolor. Es un dolor intenso, limitante y sobre todo permanente que manifiestan los pacientes. Es cuando la abuelita, por ejemplo, o la tía, o porque es más común en las mujeres, dice, es que cuando yo me voy a levantar me muero del dolor, pero yo una vez me levanto y empiezo a caminar, se me como quita. que es que calientan. Pero es que la cosa es levantarse con dolor. Sí o no, me imagino que muchos pacientes optan por la quietud, porque es que con un dolor, ¿quién se mueve? ¿Sí o no? Pero ¿O quién hace eso sus es así. actividades normales? Entonces es hasta los 40. Terminemos Pero eso. quería preguntar si esto de pronto se ve empeorado con algún tipo de actividades. Los oficios caseros, por ejemplo, el lavar ropa, el lavar platos, el estar mojándose a veces acalorado, hace que se incremente, digamos, la posibilidad de artritis o los síntomas empeoren. Cuando es el caso de artritis reumatoidea, muchas personas manifiestan limitación funcional, limitación para las actividades diarias, las actividades cotidianas, pero la actividad como tal no empeora la enfermedad, ni mojarse acalorado, eso no tiene una base científica. Sin embargo, muchas personas sí tienen gran limitación por la misma inflamación que tienen las articulaciones. Me encanta porque es que eso es un mito que uno encuentra en todas las familias colombianas. No se moje acalorado, que le da artritis, se tuerce. O si planché no abra la nevera porque va a quedar torcido. O tengo mucha sed y acabo de planchar, mejor tomo el clima porque si tomo frío. Mentira, Sí. puro mito. Mito. Ahora sí, qué pena, avancemos en edad. Ya cumplimos los 40. ¿Cómo se manifiesta la artritis después de los 40? Después de los 40 años, la artritis más significativa, además, que es la primera causa de consulta a los médicos reumatólogos, es la osteoartritis. También tiene el sinónimo de osteoartrosis o artrosis, y es lo que nuestros abuelos le denominaban reumatismo. Esta es la compromiso articular más frecuente que vemos nosotros los reumatólogos. Es por desgaste. Es por desgaste, es una enfermedad degenerativa, crónica, que afecta el cartílago articular. Es como si fuera la carretera, un pavimento que tenemos nosotros y se nos va gastando ese pavimento y produce un roce en las articulaciones. Es supremamente doloroso y produce algunas manifestaciones clínicas que nos ayudan a corroborar el diagnóstico. Doctor Javier, le vamos a pedir que se quede con nosotros las 3 gracias, que vamos a hacer un par de notas y volvemos con usted en unos minutos. Y así hablamos un poco de los tratamientos y cuáles son los avances también que se han visto en la lucha contra esta enfermedad. Que las acaban de borrar, pero no importa. No, mentira. Luchi, me vas a ahorcar. Yo las busco, no hay problema.
Bueno, seguimos con nuestro tema médico de hoy. Estamos hablando de la artritis. A través del Facebook pueden aprovechar también para hacerle sus preguntas a nuestro invitado, el doctor Javier Márquez, médico reumatólogo. Y nos quedamos como ahí en punto como para hablar del tema de los tratamientos. Aquí le voy a preguntar por un caso cercano que tengo, y es alguien que fue diagnosticado con artritis desde muy joven, y resulta que los medicamentos tenían un efecto de inflamarle particularmente el rostro. Y esto obviamente a un joven lo acompleja, ¿verdad? ¿Todos los tratamientos necesariamente tienen ese tipo de efectos? ¿Qué son los esteroides y cuál es la acción que tienen también para combatir esta enfermedad, doctor? Correcto, gracias, Lucero. Esa pregunta es muy importante porque anteriormente teníamos pocas alternativas, estamos hablando hace 10, 12 años atrás, para el manejo de algunos tipos de artritis inflamatoria. Los esteroides es un grupo de medicamentos que tiene un alto poder antiinflamatorio, pero también un alto poder de efectos secundarios. Entre ellos, una condición que se denomina Cushing, que es el acúmulo de grasa en la cara y en algunos sitios del cuerpo, además de acné, y produce además problemas con el azúcar, los lípidos. Gracias a Dios, estos medicamentos hoy en día se utilizan cada vez menos y en dosis más bajitas. Además, han aparecido nuevos medicamentos que han permitido el control rápido de la artritis sin requerir estos glucocorticoides como la prednisolona, que tienen una cantidad de efectos secundarios. Medicamentos que están en el POS, perdón. Es que eso ahí va mi punto, no todos están en el POS. No todos están en el POS, pero afortunadamente con una buena justificación, hoy en día esos medicamentos están accesibles, se pueden conseguir. Por ejemplo, los medicamentos denominados biológicos son medicamentos que tienen una alta potencia para revertir los efectos adversos como las erosiones óseas y el daño articular, los daños radiológicos que aparecen en los pacientes, por ejemplo, en la artritis reumatoidea. Hay medicamentos que pueden detener prácticamente esta enfermedad sin tantos efectos como los glucocorticoides. De todas maneras, ahí obviamente, además del diagnóstico médico, es importante sopesar lo que es cada medicina con sus riesgos y con los beneficios también según cada caso de pacientes. Correcto, así es. Nos habíamos saltado a la parte del tratamiento, pero yo creo que es importante, doctor, hablar de la parte sistémica, porque muchos de nuestros televidentes y de los pacientes consideran o creen, tienen la creencia de que la artritis es solamente de las articulaciones y ahí se queda. Pero hay muchas manifestaciones, tanto de la artritis reumatoidea como del lupus, que son también sistémicas. ¿Hay alguna alteración a las que ellos deban estar pendientes y atentos que se puede relacionar con las artritis? ¿Y qué son sistémicas? Sí, el médico, por favor, ¿me puede hablar en español? Por favor, un traductor simultáneo. ¿Me puede hablar no en vademecum? Además de las manifestaciones en la inflamación articular, la artritis puede manifestarse en otros sistemas del organismo, por eso se denomina sistémico. Especialmente, por ejemplo, la artritis reumatoidea y el lupus tienen asociada la presencia de síntomas en los ojos, como la sequedad en los ojos, en la boca y en la piel, y esta condición se le denomina síndrome de Sjögren. 30% de los pacientes con artritis reumatoidea y cerca del mismo número en los pacientes con lupus pueden tener síndrome de Sjögren. Además, cuando una persona con artritis reumatoidea tiene más de 10 años de evolución y el tratamiento no ha sido el mejor, pueden tener manifestaciones a nivel pulmonar, a nivel, exacto, por ejemplo, puede haber fibrosis pulmonar, puede afectar el corazón, los mismos medicamentos pueden afectar el riñón. De ahí la importancia de un tratamiento correcto, de asistir a sus controles médicos y de tomarse los medicamentos de la forma adecuada. Y les voy a decir, perdón, Luchi, sí, para siempre. Es para siempre, es una cosa muy importante que alcancé a ver durante la consulta médica, y es que como estos medicamentos, algunos tienen efectos secundarios tan delicados y otros son tan fuertes, entonces la paciente llega a la casa de la amiga, y la mamá de la amiga le dice, ¿qué te estás tomando? No, es que me estoy tomando unos esteroides porque tengo artritis. ¡Ay, querida, eso es malísimo para los riñones! Y lo suspenden. Y pasa lo que está describiendo el doctor en este momento, que después de un largo periodo de tratamiento inadecuado de la enfermedad, entonces son más graves los efectos secundarios y son más graves las consecuencias que tiene una enfermedad no tratada por el mal manejo. Sí, sabemos que todas estas enfermedades crónicas, sobre todo de componente autoinmune, tienen unos tratamientos que a veces son agresivos, delicados,
aunque Pero como no dice el es lo que doctor no han sé. mejorado, pero es mucho mejor esos efectos que puedan tener los medicamentos que el efecto de la enfermedad como tal. Así que, por favor, cásense con un médico y háganle mucho caso, porque cuando nos dejamos llenar la cabeza de otras cosas, Pero entonces aquí metemos la va pata. mi pregunta también, porque es que dentro de eso, en esas mismas visitas a la misma señora que le dijo que no se tomara los medicamentos, entonces no sale la otra tía y dice, venga, tómese mejor una agüita de matarratón que es súper buena para la artritis, o inyéctese con abeja. ¿Qué tan efectivos pueden ser estos remedios naturales? Estos remedios naturales realmente no tienen una base científica, no han demostrado que detengan el curso o la progresión del problema articular. Hay algunas cosas, algunas sugerencias que nosotros le hacemos a nuestros pacientes, mejor con el ejercicio, con otras actividades que le pueden ayudar, pero las cosas naturales tienen un limitado efecto y no tienen una base científica. ¿Deben hacer ejercicio las personas con artritis y con lupus? Deben hacer ejercicio para impedir el desacondicionamiento que produce la inflamación articular. ¿Hay algunos ejercicios preferibles que otros? Sí, nosotros sugerimos el uso de ejercicios isométricos, o sea, ejercicios para mantener los músculos. Por ejemplo, la natación es un excelente ejercicio, la hidroterapia, pilates, pero no tampoco se puede exceder. Se dice también que caminar como si uno fuera a llegar tarde a una cita es el mejor ejercicio. Es una marcha. Pero venga, es que aquella persona que yo le mencionaba tiene un gran problema de torpeza adicional. Pero ese es un problema de motricidad. Eso tiene algo que ver. Sí. Sí, tiene un problema no, porque de motricidad no me vaya a poner grave. a correr porque se no, me quiebra. Gracias a Dios ahora está flaca. Pero si a nadar, si puede nadar. Caminar rápido, con cuidado. Con cuidado. Nadar. Hacer pilates. ¿Qué otro tipo de ejercicios? Aeróbicos de bajo impacto también son muy importantes. A propósito, hay que tener mucho cuidado con las caídas, porque muchos de estos pacientes tienen de base una fragilidad ósea. Aprovecho y le pregunto, porque esta paciente, pues, como es la persona que conozco más cercana con esto, a veces los zapatos muy ajustados le ocasionan ampollas, morados, se le hacen unas heriditas que de pronto no son fáciles de curar, o cualquier aporreoncito inmediatamente le ocasiona un gran morado. ¿Esto es normal? Además, pues, de tener cuidado de no chocarse con todo, ¿hay algún otro tipo de cosa que podría hacer para ayudarse? Claro que sí. Por ejemplo, es importante que algunos medicamentos favorecen la aparición de moretones que aparecen casi que espontáneamente. Justamente los esteroides o algunos antiinflamatorios pueden tener esta característica. Muy importante el calzado en los pacientes, es supremamente importante, y también, si lo amerita, el uso de ayudas. Si hay algún paciente que tiene mucha inestabilidad, se recomienda en ocasiones el uso de bastón o de férulas que nos ayuden a mantener. En los casos, obviamente, que sean. No es el caso. No es el caso. Hablemos un poquito también del lupus, que tiene otra característica en muchos de los casos, y es esta característica de piel que les da como estas manchas en forma de mariposa. ¿Existe algo que pueda contrarrestar este efecto? Porque la mayoría de gente que también lo padece, pues se acompleja mucho por tenerlas. Pues eso es lo de menos, en realidad. Sí, el lupus es una condición que es quizás la enfermedad que mayor número de manifestaciones tiene, casi que es un reto para un médico porque puede manifestarse desde los ojos, la piel, el sistema neurológico, todo se puede ver afectado en el lupus, pero si tiene un buen control de la enfermedad, hay medicamentos, por ejemplo, para la piel, que es el uso obligatorio en los pacientes con lupus del bloqueador solar, porque el sol estimula a que el lupus se despierte, se active. También el uso de unos medicamentos que se denominan antimaláricos, que se utilizan, como su nombre lo indica, para la malaria, para el paludismo, tiene un gran efecto en la aparición de ese rash en alas de mariposa que mencionan, y el uso también de esteroides en dosis bajas. Estas son enfermedades que necesariamente tienen que ser tratadas por especialistas. Sí, de control. Aquí hay que ser muy tajante en nada, que el que estudió medicina oriental en Kuala Lumpur y llegó con la técnica de parada de cabeza, o el que soba con no sé qué. No, obviamente cada quien cree en lo que quiere, pero estas son enfermedades que bien manejadas pueden tener un muy buen pronóstico, porque es necesario que sean manejadas no por solamente medicina manejadas, tradicional. sino que tienen que tener un control continuo también. Correcto. Casi las enfermedades reumatológicas deben ser evaluadas por un reumatólogo para establecer el diagnóstico.
y pueden ser vistas en conjunto. Esto es un manejo multidisciplinario donde participa el médico general, donde participa la enfermera, el ortopedista, el internista, el oftalmólogo, pero sí debe establecerse primero el diagnóstico, que es la parte más difícil, establecer el diagnóstico exacto de cuál de esos 100 clases de condiciones que pueden afectar las articulaciones padece el paciente. Porque además el tratamiento varía dependiendo del caso. No, y es que además entonces, tiene muchos primos, o sea, la enfermedad tiene un solo nombre, pero tiene demasiados familiares. Y ahí, en eso que decía Lucero, me parece súper importante hacer como un gran hincapié y un gran énfasis, porque de verdad, no estamos cerrados a medicinas alternativas, no estamos cerrados a otras cosas, pero cuando se trata de su salud, por favor, váyase por caminos seguros. Caminos que ya estén demostrados, que ya tengan toda la sustentación científica tan clara, que no permitan espacios para que ensayen con usted. Claro que sí, doctor Márquez, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Muy interesante ese tema. A ustedes, muchísimas gracias por la invitación. En verdad estoy muy contento y esperamos estar por acá nuevamente. Por aquí esperamos. Claro que sí.